empresa de transporte para realizar la actividad de carga de la mercancía del vehículo hasta el momento de inicio del cargue de la misma. En caso de que el vehículo llegue al lugar del cargue antes de la hora programada, el tiempo de espera se contará a partir de la hora de la cita programada. Entonces, aquí empezamos a mirar cuál es la importancia de esta cita, de fecha y hora de la cita programada para las operaciones de cargue y descargue, la cual ustedes, mediante la expedición de la remesa, identifican este dato de la cita programada. Ya para la hora de carga, entonces la definición es el tiempo transcurrido desde el momento en que inicia la actividad de carga de la mercancía al vehículo hasta que éste sale cargado del lugar. ¿Listo? Las horas totales de carga, pues sería entonces la sumatoria de estas horas de espera para el cargue más las horas de carga. Asimismo, están las definiciones para las horas de espera para el descargue, definidas como el tiempo transcurrido desde el momento en que el vehículo se encuentra disponible en el lugar señalado por la empresa de transporte para realizar la actividad de descargue de la mercancía, hasta que inicia la actividad de descargue de la misma. En caso de que el vehículo llegue al lugar de descargue antes de la hora programada, el tiempo de espera pues se contará a partir de la cita programada. ¿Listo? Horas de descargue, pues es el tiempo transcurrido desde el momento en que inicia esta actividad de descargue de la mercancía del vehículo hasta que sale descargado del lugar. Horas totales para el descargue, pues será la sumatoria de estas horas de espera para el descargue más las horas de descargue. Y finalmente, las horas logísticas, pues será la sumatoria de las horas totales del cargue y las horas totales para el descargue. Asimismo, el decreto 1017 trae un apartado para el incumplimiento de las horas de carga y descargue. Vemos que las horas totales para la actividad de descargue em, y descargue pues no podrán ser superiores a 8 horas siguientes al arribo del vehículo al lugar de origen indicado por la empresa de transporte. ¿Listo? La remesa terrestre de carga pues de acuerdo con la fecha y hora de la cita programada. Entonces, ahí les recalco porque en esta metodología que estamos nosotros implementando, ustedes pues ya empiezan a ver cuál es la importancia también, aparte del reporte de los tiempos logísticos que tienen que ser datos reales, en las expediciones de los documentos también ustedes deben poner los datos de las fechas y horas de las citas programadas, las cuales pues será una variable importante para el cálculo de estos tiempos logísticos. Si se superan estas 8 horas, pues los cálculos del valor a pagar de cada hora adicional, pues será diferente y pues será 3 salarios mínimos legales diarios vigentes para vehículos articulados y 2 salarios mínimos legales diarios vigentes para vehículos rígidos. Específicamente entonces sobre la resolución 58015 del 2024, la cual ya enmarca la obligatoriedad y pone una fecha específica del 30 de noviembre de 2025 en la cual empieza a ser obligatorio el reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota. Entonces, pero la pregunta es cuáles son los tiempos logísticos que se deben reportar a través de sistemas de monitoreo de flota. Y aquí pues se los marco. Entonces, de estos 6 tiempos iniciales que hablamos anteriormente, los que están por resolución 58015 como la obligatoriedad de reportar a través de un sistema de monitoreo de flota son cuatro en especial, que es uno, la llegada al cargue. Dos, la salida del cargue. Tres, la llegada al descargue. Y cuatro, la salida del descargue. ¿Listo? Los otros dos tiempos adicionales, que son las entradas para las operaciones de carga y descargue, pues eso usted se podrán seguir identificando en la manera en cómo se ha venido haciendo, digamos que con unas ampliaciones en donde la empresa de transporte también puede delegar esta responsabilidad en algún otro actor pues, que está inmerso e involucrado dentro de esta
cadena logística, ya sea el propietario o el conductor del vehículo a través de la APP RNS Transportador podría identificar este tercer tiempo, lo puede hacer también la empresa de monitoreo de flota, si a bien pues tiene el desarrollo tecnológico para poder identificar este tercer tiempo, digamos que lo que hemos evidenciado es que estos desarrollos para este tercer tiempo pues involucran también una participación importante del conductor en los reportes de ese tercer tiempo. Entonces, las empresas de transporte realizarán el reporte de estos tiempos logísticos a través de empresas que prestan el sistema de monitoreo de flota. Pues en esta resolución ahí es una modificación del artículo 19 de la resolución 45515 del 2022, en la cual en su parágrafo segundo, pues las empresas de servicio público de carga deberán realizar de manera obligatoria el reporte del Registro Nacional de Despachos de Carga de los datos relacionados con los tiempos reales de la fecha y hora ejecutados para las operaciones de carga y descarga de la mercancía. ¿Listo? Esto pues mediante el uso de sistemas de monitoreo de flota y que regirá a partir del 30 de noviembre de 2025, de acuerdo pues con las condiciones, criterios técnicos y metodología que el ministerio expida para este reporte, que es lo que estábamos presentando en estas sesiones de capacitación. Bueno, entonces en el cumplido de la remesa, igual aquí pues pongo nuevamente cuáles son los cuatro tiempos que se deben reportar a través de sistemas de monitoreo de flota. em, y pues que esto pues va ligado de manera integral también con el registro del cumplido inicial de la remesa. Y pues aquí es donde se identifican cada uno de estos eventos de las llegadas al cargue, salidas del cargue, llegada al descargue, salidas del descargue. Pues estos tiempos que se registren pues deben corresponder a los datos obtenidos mediante el uso de tecnologías para el monitoreo y administración de flotas y que esto permita reportar la información de la ubicación de los vehículos con fecha y hora en el tiempo real en que se identifican estos eventos para la operación y pues estos deben ser enviados por parte de la empresa de monitoreo de flota en nombre de esa empresa de transporte al Registro Nacional de Despachos de Carga. Em, entonces, ya con esta obligatoriedad que está bajo la resolución 58015, pues nosotros estamos o iniciamos con la construcción de esa metodología de tiempos logísticos, pero esa metodología no se hizo de manera individual por parte del Ministerio de Transporte, sino que pues ha sido un proceso largo, arduo y muy colaborativo por parte de empresas de transporte y empresas de monitoreo de flota y generadores de carga también conductores, propietarios y tenedores de vehículos para pues llegar a una metodología que se ajuste a la realidad de las operaciones de carga en Colombia. Y básicamente los objetivos de esta metodología son identificar los tiempos logísticos reales. em, esta data de tiempos logísticos que está en el RNS actualmente, pues son datos que no se ajustan a la realidad de las operaciones de transporte de carga en Colombia, teniendo datos de tiempos en cero para cada operación, tanto para el cargue como para el descargue, se identifican tiempos en ceros o se identifican tiempos predeterminados por empresas de transporte. En caso de que todas sus operaciones siempre duran 1 hora o 2 horas para realizar operaciones de carga y descarga. Entonces, la idea es que estos pues ya no sean tiempos en cero, no sean tiempos parametrizados, no sean tiempos estipulados, sino que sean los tiempos reales para cada una de las operaciones de transporte. Dos, aumentar la eficiencia logística y la reducción del costo logístico. Esto, digamos que aparte de que podamos identificar estos datos reales para las operaciones de carga y descarga, es también la base, aparte de esta información real para tanto decisiones de política pública como para decisiones de privados en cómo aumentar la eficiencia logística y la reducción del costo logístico. Y pues aquí nace a través de cómo reducir el tiempo logístico de carga y descarga en las operaciones de transporte. Entonces, es otro de los propósitos y objetivos importantes y estratégicos de esta implementación y reducir la incertidumbre en la veracidad de los datos.
hay incertidumbre por parte de los generadores de carga, hay incertidumbre por parte de los propietarios, conductores y tenedores de vehículos de carga, hay incertidumbre por las mismas empresas de transporte de los datos que se reportan. Entonces también la idea es atacar esta incertidumbre y que todos los actores de esta cadena logística pues tengan más certeza y certidumbre en la veracidad de los datos referente al reporte de los tiempos logísticos en las operaciones de transporte. Y finalmente, pues mejorar las prácticas para el transporte de carga en Colombia. Y dentro de estas prácticas, pues em, hacemos alusión al cumplimiento de estos acuerdos pactados en estos documentos de transporte, cumplimientos en las fechas y de las operaciones de carga y descarga, y cumplimiento pues en estos tiempos pactados también, y pues que cada uno de los actores de esta cadena logística pues pueda tomar acciones de mejorar las prácticas para mejorar el transporte de carga en Colombia y digamos que de manera transversal ser más eficientes en la logística y reducir los costos y los tiempos asociados a las operaciones de transporte de carga. Entonces, dentro de esta metodología, tenemos digamos que está segmentado por estos pasos y iniciamos con la parte de parametrización, em, porque digamos que de ahí nace el éxito de esta metodología. Y esta parametrización, primero es que todas estas empresas de monitoreo de flota que cuentan realmente con sistemas de información y con la capacidad de identificar estos momentos y reportarlos a través de sistemas de información al Registro Nacional de Despachos de Carga, pues tenga un usuario y que funcione de manera adecuada en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Dos, mirar cuál es esa relación que debe hacer la empresa de transporte en el Registro Nacional de Despachos de Carga con su empresa de monitoreo. Entonces, cómo la identifica en el sistema en el RNC, cómo puede dejar una empresa o un NID predeterminado para que en la expedición de cada manifiesto no sea un dato que tenga que digitar por cada uno de los manifiestos, sino que en caso de dejar un NID predeterminado, pues ese campo se iría de manera automática y es la información que finalmente dejaría y reportaría en las consultas a las empresas de monitoreo de flota. Em, Tres, la importancia también del módulo en el registro de módulos de terceros. Ahí en este módulo de terceros, y ya lo vamos a ver un poco más al detalle, cuando ustedes como empresa de transporte identifican las sedes, pues hay unos datos importantes que pide el Registro Nacional de Despachos de Carga. Hemos visto que la mayoría de sedes, pues también en los campos de coordenadas georreferenciadas, pues tienen estos espacios vacíos o en cero. Y importante que desde ya en cada uno de las sedes que tienen identificadas estas empresas de transporte, pues empiecen a completar la información de las coordenadas georreferenciadas para cada una de estas sedes. ¿Listo? A partir del 30 de noviembre, pues esto será un error que expida al momento de expedir la remesa en caso de que estos campos estén vacíos o en cero y no correspondan pues a una coordenada georreferenciada. Y la creación de geocercas también, pues esto no es un proceso que audite o controle de manera directa el Registro Nacional de Despachos de Carga, pero sí debe ser un trabajo muy consciente y muy colaborativo y juicioso entre empresas de transporte, con su empresa de monitoreo de flota y con también la participación del generador de carga, donde puedan identificar estas geocercas para cada una de estas sedes y pues de ahí también dependerá el éxito del monitoreo que haga esta empresa de monitoreo de flota para identificar los momentos de llegada y salida de cada una de estas sedes y pues que sean los tiempos logísticos reales. Entonces, de acuerdo al éxito y a la rigurosidad de las geocercas que se puedan definir, pues ahí también será el éxito también de la identificación de estos momentos por parte de la empresa de monitoreo de flota. Entonces, aquí con la creación del usuario, y quiero hacerlo como un poco más em, didáctico al entrar directamente al Registro Nacional de Despachos de Carga. em, y todas las empresas de monitoreo de flota pues, que quieran em,
participar y hacer el reporte de estos tiempos logísticos reales, pues deben tener un usuario y una contraseña. Entonces, a partir de la plataforma en el portal logístico interactivo del Registro Nacional de Despachos de Carga, cualquiera pues puede ingresar acá. En el módulo ingresar, pues ustedes encontrarán cuatro opciones. em, y en las cuales pues está iniciar sesión en caso de que ya tenga un usuario y una contraseña. Solicitar el usuario, podrá restaurar también la contraseña en caso de que pues, se les olvide la contraseña y podrán también tener la opción de actualizar el email y otros datos que registraron al momento de solicitar el usuario inicial. ¿Listo? Para solicitar el usuario, entonces aquí en la segunda opción, donde dice solicitar usuario, pues ustedes entrarán acá y este será el formulario en el cual deberán digitar toda la información para la creación de la empresa como empresa de monitoreo de flota. Entonces aquí importante en el tipo de empresa, que es el primer campo, deben identificar que es una empresa de apoyo logístico satelital GPS. Entonces, al seleccionar esta opción, pues ya el sistema RNC pues sabrá de que es una empresa de monitoreo de flota y asimismo será pues la interacción en el portal interactivo del Registro Nacional de Despachos de Carga, también como los permisos que tendrá estos usuarios para la interacción con el reporte de los tiempos logísticos. Y aquí pues ya vendrán datos de la empresa, como el número de identificación, el NID, razón social, cuál es la dirección, país, municipio, el email de notificaciones. Y importante pues que aquí deben anexar un documento que se llama certificado de existencia y representación legal. Entonces, el certificado de la Cámara de Comercio con una expedición no mayor a 30 días es el que deben adjuntar acá y será validado por uno de los participantes del equipo técnico del Registro Nacional de Despachos de Carga para habilitar o rechazar la solicitud de usuario. ¿Listo? Adicional, vamos a tener un campo adicional, así como el anexo de esta Cámara de Comercio, en el cual, de acuerdo a un formato establecido, que se llama cumplimiento de condiciones técnicas para el reporte de tiempos logísticos, deberá diligenciarlo la empresa de monitoreo de flota y anexarlo como de manera inicial anexo el certificado de la Cámara de Comercio. Entonces, este certificado pues es digamos que muy sencillo y práctico, pero recopila información importante y es, primero, pues identificar los datos de la empresa y mirar que dentro de este formato, pues hay una certificación donde esta empresa cuenta con esa herramienta tecnológica para el monitoreo de flota y este campo es como para que ustedes puedan describir de manera concreta y muy detallada también cuál es ese sistema, digamos que no cómo funciona al detalle, pero sí saber cuál es ese sistema de información o cuál es la tecnología que van a usar para la identificación de estos momentos y para hacer el monitoreo de flota de los manifiestos que sean asignados. Aquí en estos anexos ustedes podrán identificar pues cuáles son los anexos que pueden tener para soportar esta descripción de la tecnología y cómo van a realizar el reporte de tiempos logísticos. Em, en caso de que cuenten con el certificado único de TICS como empresa de GPS y demás, pues lo pondrán anexar acá dentro de estos soportes y anexar en PDF. Y finalmente, pues hacemos aclaración. Tenemos un micrófono abierto. Hacemos aclaración de que toda esta información pues debe ser exacta y fidedigna y de que pues cualquier inconsistencia o esto pues será reportado a la Superintendencia de Transporte para que en sus funciones establecidas pues realice las actuaciones correspondientes. Y este certificado de cumplimiento de condiciones técnicas pues será firmado por el representante legal de esta empresa y podrá ser firmado también por el representante, gerente o líder del área de tecnología, el cual pues está avalando también toda la información reportada en este certificado. Entonces es importante en los próximos días, ya para los que vayan a crear estos nuevos usuarios, tendrán esa opción habilitada y en algún momento el sistema RNC pues irá pidiendo de manera progresiva a las empresas de monitoreo de flota que ya tienen usuario,
ir actualizando la información y pues dentro de esa actualización tendrán que subir ese certificado de cumplimiento. ¿Listo? Finalmente, pues aquí deben identificar la suma, que pues, son datos aleatorios que va saliendo de acuerdo al formulario, y en el botón de registrar la solicitud, de enviar la solicitud del usuario, ya para que posteriormente desde aquí el grupo logística validemos la solicitud, verificamos los documentos, que toda la información que ustedes identifican en estos campos concuerden con este certificado de la Cámara de Comercio y pues una vez todo cumpla y todo, digamos que esté de acuerdo al certificado, pues se expedirá por correo electrónico cuál es el usuario y la contraseña para que puedan iniciar a interactuar con el Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, esto referente al usuario. em, Entonces aquí pues igual es como ustedes pueden ingresar, como las opciones que ven ustedes en la de solicitar usuario. Entonces aquí qué tipo de empresa deben identificar. Entonces empresa de apoyo logístico satelital GPS para empresas de monitoreo de flota. ¿Listo? Identificar cada uno de los campos, poder entonces anexar el certificado de la Cámara de Comercio, identificar la suma aleatoria que sale acá y registrar la solicitud. Ese es el proceso para la creación de usuarios de las empresas de monitoreo de flota. Ya otro proceso, digamos, que está dentro de esta parametrización es cómo la empresa de transporte hace la relación del NID de la empresa de monitoreo de flota para que en el momento de la expedición de los manifiestos, pues ya tenga un NID estándar o pueda digitar otro NID. ¿Listo? Entonces, aquí, de la misma manera, pues lo vamos a hacer aquí cuando ustedes ingresan con el usuario y contraseña como empresas de transporte. Esto ya es como un ambiente de empresas de transporte. En el módulo de herramientas hay una opción que se llama información empresa. En esta pestaña de información empresa, ustedes pueden ingresar y ustedes aquí encontrarán toda la información que ya tienen registrada de la empresa de transporte. Importante es que aquí tiene un nuevo campo, este formulario que se llama Empresa de Monitoreo de Flota. Entonces, en este nuevo campo, ustedes pueden en esta lista desplegable identificar la empresa de monitoreo de flota. Hago aclaraciones que la empresa pues ya debe tener un usuario y contraseña para que aparezca en esta lista desplegable. En caso de que no tengan usuario, pues no la van a encontrar. ¿Listo? Em, y pues ya al seleccionarla, pues les aparecerá de manera automáticamente el NIT y ya eh, al final pues podrán guardar la información de la empresa y ya quedaría el NIT relacionado, el NIT de esta empresa de monitoreo con la caracterización de la empresa. Entonces quiere decir que al momento de expedir algún manifiesto y el manifiesto pues también va a tener un campo nuevo que se llama empresa de monitoreo de flota, pues aquí no tendrá que relacionar ningún campo en caso de que ya haya parametrizado anteriormente en la información de empresa el NIT. En caso de que no tenga un NIT relacionado en la información de la empresa, pues sí, por cada expedición de manifiesto tendrá que seleccionar la empresa de monitoreo de flota que va a hacer el monitoreo de este manifiesto específicamente. ¿Listo? En caso de que ustedes trabajen con dos o más empresas de monitoreo de flota, pues tendrán que hacer un pareto de cuál será esta empresa de monitoreo de flota que tendrá más asignaciones para el monitoreo de manifiestos y podrán pues dejar ese NIT como NIT estándar y para las otras empresas de monitoreo de flota pues sí tendrán que poderla identificar acá en esta lista desplegable para la expedición del manifiesto, identificar la empresa y ya continuar con los demás campos para la expedición del manifiesto. ¿Listo? Entonces, esa es como cómo se define este NID estándar y cuál es esa relación que realiza la empresa de transporte con esta empresa de monitoreo de flota para poder enviar esta información a la empresa de monitoreo de flota y que ellos tengan pues, la información necesaria para realizar el monitoreo de flota y para reportar el tiempo logístico de cada uno de estos puntos de control donde se van a realizar cargues o descargues.
Entonces aquí ustedes lo ven, información de la empresa, aquí entran, ustedes ven como la información inicial. En esta empresa de monitoreo de flota, pues ustedes tendrán aquí la lista desplegable para que encuentren todas las empresas de monitoreo de flota que están registradas en el RNC y finalmente guardar la información. Aquí importante en este módulo también de herramientas de información de empresa. Cuando ustedes ven aquí el NID de la empresa de monitoreo de flota, em, es donde deben identificar entonces esa lista desplegable, donde identifican qué empresa de transporte, de monitoreo de flota, perdón, va a hacer el monitoreo de los manifiestos. Pero ¿qué pasa entonces cuando mi empresa de transporte tiene ya un desarrollo tecnológico y tiene un sistema de monitoreo de flota propio para monitorar mis operaciones de transporte? Entonces, en ese caso, en esta lista desplegable ustedes encontrarán el nombre de su empresa de transporte. No van a encontrar empresas de transportes adicionales, solamente su empresa de transporte, o sea, esta misma empresa de transporte que va a estar acá. Y si ustedes seleccionan la empresa de transporte como la encargada de que va a hacer también el reporte de los tiempos logísticos a través de un sistema de monitoreo de flota, deben también entonces diligenciar ese certificado de cumplimiento de condiciones técnicas que les mostraba acá. Entonces aquí este también será un certificado que deben diligenciar las empresas de transporte que cuentan con un sistema de monitoreo de flota propio y que van a realizar el reporte de sus tiempos logísticos a, eh, a través del sistema de monitoreo de flota en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces aquí la empresa de transporte también tendrá que diligenciar esta pues, información inicial y aquí tendrán que poner la certificación de cómo es y cuál es ese sistema de información que tienen de monitoreo de flota y que cumple con las condiciones de la resolución 58015 y los anexos correspondientes que a bien ustedes lo tengan cada empresa de transporte. em, que digamos que certifica esa caracterización que están haciendo acá. Y igualmente pues tendrá que ir firmado por el representante legal de esa empresa de transporte y por el gerente, jefe, coordinador o líder del área de tecnología que administra este sistema de información. Entonces, esto en caso de que la empresa de transporte tenga ese desarrollo, en la caracterización tendrá que entonces subir este archivo diligenciado y tendrá entonces aquí la opción para guardar este certificado de cumplimiento de condiciones técnicas en este formulario de caracterización de la empresa de transporte. ¿Listo? Una vez cargado, pues también tendrán ustedes la opción de ver el certificado, cuál fue el documento que ustedes cargaron y pues este documento también será validado por el Ministerio de Transporte. Para la habilitación de esta empresa de transporte como también empresa de monitoreo de flota y que va a realizar el reporte de sus tiempos logísticos a través de un sistema de información de monitoreo de flota. En caso de tener alguna inconsistencia con ese certificado, igualmente, pues aquí, como lo expresa el certificado, esto tiene que ser información exacta y fidedigna y en caso de algún una novedad o alguna inconsistencia que se presente dentro del este certificado, dentro del reporte de los tiempos logísticos, pues será también un insumo que se enviará a la super y em, en sus funciones pues establecidas, pues tendrá que realizar las pertinentes investigaciones del caso. ¿Listo? Entonces, esto con referente a la información de la empresa y cómo relaciono el NID de esa empresa de monitoreo de flota o cómo relaciono mi NID de empresa de transporte si yo tengo la capacidad y el sistema de información para reportar estos tiempos logísticos a través de un sistema de monitoreo de flota. ¿Listo? Entonces, aquí como se los mostraba, entonces ahí ya está el tema. Entonces, un poco cómo es el proceso de esta metodología para entendimiento de todo. Si una vez ya revisada toda esta parametrización que mirábamos anteriormente, la parametrización del módulo de terceros en las sedes, donde identificamos las coordenadas georreferenciadas de cada una de las sedes que están en o que se van a relacionar en la remesa, cuando ya tenemos usuario de esta empresa de monitoreo de flota para que le llegue la información del monitoreo que va a hacerle
el seguimiento de los tiempos logísticos, cuando ya están cargados los certificados de condiciones técnicas y demás. Entonces ahí ya inicia, digamos, como ya la parte operativa de este proceso. Y es que en la expedición de la remesa, como ya lo estábamos diciendo, pues hay unos datos importantes y son estos, digamos que estos pactos iniciales que hay para realizar estas operaciones de carga y descargue. Sí, entonces ahí, pues, ¿qué se identifica? Entonces la sede, y ahí va a estar la dirección, ahí va a estar las coordenadas georreferenciadas, va a estar cuál es la fecha y hora de la cita pactada, que ese es un dato estratégico y primordial, y por eso la importancia de que ese dato también sea un dato real, porque sobre ese dato inician a contar los tiempos logísticos tanto para el descargue como para el cargue. ¿Listo? Entonces ahí ustedes lo podrán identificar entonces en la remesa. em, y anteriormente en la remesa, para quienes ya reportaban estos tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota, era donde relacionaban el NIT, pero ya no lo van a encontrar en la remesa, sino que la relación del NIT de la empresa de monitoreo de flota será a nivel de manifiesto. Entonces, esos son como cambios que se vienen presentando de acuerdo a esta nueva metodología y esta obligatoriedad del reporte de tiempos logísticos. em, para entonces la expedición de la remesa. ¿Listo? Hay unas condiciones especiales para cambiar estos pactos iniciales de la fecha y hora de la cita, de la ubicación cambiar la sede o el punto de control. Entonces ahí tendrán que tener en cuenta las empresas de transporte que para modificar la sede del descargue, pues esta sede no puede cambiar de municipio, el código del municipio no puede cambiar. Es decir, que si yo tenía programado mi descargue en el municipio de Chía, en el punto A y ya va a ser en el punto B, pues el punto B también tiene que pertenecer al municipio de Chía. No puede cambiar el municipio porque cambiaría, digamos que toda la relación económica de acuerdo al origen y destino de esa operación de carga. Entonces, eso es importante. Se podrán hacer cambios de la fecha y hora de la cita para el descargue, entendiendo pues todas las novedades y contingencias que se pueden presentar durante toda la operación de transporte, pero con ciertas condiciones. Y estas condiciones para la remesa es que primero no podrán modificar la cita si ya es una cita pasada. Entonces, siempre que ustedes vayan a modificar la fecha y hora de la cita, esa fecha y hora de cita pues tiene que ser un dato futuro. Y también la fecha y hora de la nueva cita pues tendrá que ser un dato futuro para hacer el cambio. Y solo podrán cambiar una sola vez cita para el descargue. ¿Listo? Entonces, cuando se vaya a realizar cambios de la fecha y hora de la cita para operación de descargue, tengan en cuenta que solo podrán hacer una sola vez el cambio de esta fecha y hora. ¿Listo? De la sede de municipios, pues ya, como se los comentaba, no puede cambiar el código del municipio. Siempre, si se cambia la sede para el descargue, tendrá que ser dentro del mismo municipio. Eso en cuanto a la remesa. Entonces, en la expedición de la remesa, pues se encontrarán estos datos. Aquí tenemos dentro del portal interactivo RNC2 el ejemplo de lo que es la remesa. Entonces, aquí yo les muestro específicamente, porque pues, la remesa tiene muchos más campos, pero específicamente lo que concierne con lo que son los sitios para el cargue y el descargue. Entonces, aquí ustedes identifican el número de la sede, cuál es el código, cómo es el nombre, cuál es la dirección, a qué municipio pertenece esta sede o este sitio para el cargue, y cuál va a ser o cuál es la coordenada georreferenciada, tanto de latitud como de longitud. Y recuerden pues que todos estos campos como el nombre, dirección, municipio y coordenadas, pues esto los trae el RNC del módulo de terceros cuando ustedes crean e identifican estas sedes en este módulo. Entonces, por eso la importancia uno de actualizar la información de cada una de las sedes. Si dentro de las sedes pues no tienen las coordenadas georreferenciadas, está en cero o un espacio vacío, deben poner las coordenadas georreferenciadas de cada una de las sedes para que esta información sea identificada en la expedición de la remesa. Y finalmente lo que decía aquí, entonces está la fecha y hora de la cita,
la hora, entonces aquí la fecha, la hora y cuál es un tiempo de carga. Entonces el tiempo pactado, entonces si son 2 horas, 2 horas 30 minutos, 2 horas 45 minutos, pues ustedes lo podrán poner acá, digamos. Y esto pues también será un dato de referencia para las empresas de monitoreo de flota. ¿Listo? Lo mismo para el cargue como para el descargue, la sede, nombre, dirección, municipio, coordenadas georreferenciadas de su latitud, longitud, fecha de la cita, hora de la cita del descargue y tiempos pactados para la operación de descargue en horas y minutos. ¿Listo? Ya pues vienen otros temas de la naturaleza de la carga de la mercancía, pues que eso no cambia con esta metodología de tiempos logísticos, específicamente lo que es la identificación de estos sitios para el cargue y el descargue, que pues deben tener ustedes en cuenta. Eso en referencia entonces a la remesa. Para la expedición del manifiesto, pues también hay unos campos, ya pues se los venía em, mencionando anteriormente. Y es que en el manifiesto ustedes deben relacionar el NIT de la empresa de monitoreo de flota que va a realizar el monitoreo de tiempos logísticos de ese manifiesto exclusivamente. ¿Listo? Entonces, en el manifiesto, aquí no me dio. En el manifiesto, en la parte inferior, pues ustedes encontrarán un campo que se llama NIT, Empresa de Monitoreo de Flota. Ahí entonces deben identificar cuál es el NIT de la empresa de monitoreo de flota que va a realizar ese seguimiento y ese reporte de tiempos logísticos. Importante y tengan en cuenta que si ya lo tienen identificado en la caracterización de la información de la empresa, podrían dejar ese espacio en blanco y el sistema RNC pues tomará como valor ese NIT que está predeterminado. En caso de que sea un NIT diferente, sí lo deben dejar em, relacionado en el manifiesto, no cargado, en el manifiesto el NIT que va a realizar ese monitoreo de flota. ¿Listo? Una vez expedido ese manifiesto y ya teniendo ese dato y tengan en cuenta que a partir del 30 de noviembre con la obligatoriedad, pues o está en la caracterización de la empresa o lo identifica en el momento de la expedición, pero ese no es un dato que se pueda ir en blanco. Entonces ahí el sistema hará sus validaciones correspondientes para que siempre haya un responsable de el reporte de tiempos logísticos y pues debe ser una empresa de monitoreo de flota. Listo, una vez entonces expedido ese manifiesto, ya viene como la primera interacción que hace esta empresa de monitoreo de flota con el sistema RNC y es realizar estas consultas de los manifiestos. Y es esta empresa de monitoreo de flota le pregunta al RNC, venga, qué manifiestos tengo asignados para realizar el seguimiento y el reporte de tiempos logísticos. Y pues esto tiene una particularidad y es que esta consulta pues le va a arrojar los manifiestos de las últimas 24 horas y podrá hacer dos tipos de consulta, o todos los manifiestos asignados en las últimas 24 horas o los nuevos manifiestos asignados con respecto a la última consulta realizada por esta empresa de monitoreo de flota. Entonces aquí podrán identificar datos como cuál es el número del manifiesto, cuál es la placa, cuántos puntos de control va a tener o cuántos puntos deberá monitorear el vehículo, esta empresa de monitoreo de flota, para mismo así hacer el reporte de cada uno de estos puntos a través de un registro de monitoreo de manifiesto. Entonces aquí está toda la información necesaria que requiere esta empresa de monitoreo de flota para realizar el monitoreo y la identificación de tiempos logísticos para posteriormente reportarlos al Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, una vez identificada esta información que tiene esta empresa de monitoreo de flota, pues ya inicia esta operación de transporte, ya sabe cuál es el primer punto que debe monitorear, el segundo, el tercero, los que tenga este manifiesto. Recuerden que un manifiesto tendrá dos o más puntos para operaciones de carga y descargue, entendiendo que mínimo serán dos, un punto para el cargue, un punto para el descargue, o tendrá múltiples puntos para cargue y múltiples puntos para descargue. Entonces, mínimo y un manifiesto podrá solo tener un solo punto, pero podrá tener muchos más en caso de que tenga sedes de cargues y descargues, pues más de una sede para hacer este tipo de operación. Entonces ya identificada esta información, ya viene
el registro de monitoreo de manifiesto, así se llama el registro para las empresas de monitoreo de flota, y en este registro pues es en el cual ya envían a través de web service la información relacionada con la fecha y hora de la cita de la llegada y la salida de cada uno de estos puntos o sedes o puntos de control identificados en el manifiesto. Entonces aquí ustedes igual... em, Vemos que el ID y el punto de referencia pues será este número de manifiesto. Entonces, de acuerdo a ese número de manifiesto y el código secuencial de cada una de las sedes identificadas en el manifiesto, pues tendrán que reportar cuál fue la fecha y la hora para la llegada, así como la fecha y hora para la salida de cada uno de estos puntos identificados. ¿Listo? Este registro de novedades para la empresa de monitoreo de flota, pues es un registro que también ya existía con la metodología anterior, simplemente pues, lo que estamos es actualizándolo y ajustándolo. Y este registro pues se basa en esas novedades que puede tener la empresa de monitoreo de flota durante la operación de transporte. Novedades con el dispositivo, novedades con que el vehículo no apareció en las coordenadas descritas en cada una de las sedes, novedades con el funcionamiento de los dispositivos de GPS, novedades, digamos que las novedades identificadas y pues estas novedades se han identificado con estas empresas de monitoreo de flota que han venido trabajando en esta metodología. Entonces, en el caso de presentarse una novedad, pues, y no poder identificar los tiempos logísticos, entonces pues no podrá hacer el registro de monitoreo de manifiesto, pero sí deberá hacer un registro de novedades de por qué en ese punto específico o en esa sede o en ese punto de control no realizó el monitoreo y no va a reportar los tiempos logísticos reales. Entonces, es importante que si no, digamos que, por ejemplo, si está funcionando mal el dispositivo GPS y no pudo identificar los tiempos logísticos del punto uno, entonces no va a enviar nada, ¿no? Para ese punto uno, entonces debe enviar un registro de novedades diciendo cuál fue la novedad que se presentó y por la cual no pudo identificar esos tiempos logísticos, para que posteriormente los pueda identificar la empresa de transporte. Ya con esta información de tiempos logísticos que realiza mediante el registro de monitoreo manifiesto, pues ya pasamos a digamos que al proceso, como bien lo conocen ya las empresas de transporte, y es que ya empezaríamos con el tema de los cumplidos. Importante novedad en el cumplido inicial de remesa, este también pues era un proceso opcional que hacían las empresas de transporte. Con esta obligatoriedad, pues este cumplido inicial de remesa em, entra a ser parte integral de este proceso, pero lo importante es que este cumplido inicial de remesa lo va a hacer el Registro Nacional de Despachos de Carga. ¿Listo? Esto lo va a hacer de manera automática el Registro Nacional de Despachos de Carga con la información de los tiempos que envió la empresa de monitoreo de flota. Entonces aquí igual este cumplido inicial de remesa podrá ser consultable por la empresa de transporte, tendrá un número asignado, un número erradicado y demás que podrán ustedes identificar los tiempos y poderlos validar. Y ya una vez realizado este cumplido inicial de remesa, vendría entonces este cumplido final o el cumplido de remesa, pues que aquí ya se validan estos datos nuevamente. En caso de alguna novedad, pues hay también un proceso en el cual esta empresa de transporte acepta o rechaza estos tiempos y en caso de rechazarlos, pues tendrá que dejar muy explícitas las observaciones en las cuales no está de acuerdo con estos tiempos logísticos. Y pues tendrá que identificar los tiempos logísticos la empresa de transporte. Pero pues aquí ustedes podrán validar entonces en este cumplido cuáles fueron los tiempos para el cargue, cuáles fueron los tiempos para el descargue y pues ya el tiempo total. ¿Listo? Para finalmente ya en el cumplido de manifiesto, pues ya aquí se identifican los valores a pagar y pues que estos varían de acuerdo si cambian también las condiciones iniciales pactadas de los tiempos pactados. Entonces, si yo me demoré, si yo pacté en la remesa que eran 3 horas para el cargue y 3 horas para el descargue, pero sucede que el generador fue más eficiente y descargó en hora y media,
entonces ahí se va a ajustar hacia abajo este valor porque pues se ajusta de acuerdo con el tiempo logístico real, ¿listo? Pero en caso de que me demore más que el tiempo pactado inicial que fue escrito en la remesa, pues se ajustará hacia arriba teniendo en cuenta cuál fue el tiempo logístico relacionado y reportado para esta operación de transporte. Entonces, importante el certificado de condiciones técnicas, pues ya se los mostré, que la empresa de transporte, dónde lo debe cargar en caso de que esta empresa de transporte vaya a hacer el reporte de sus tiempos logísticos. Importante que si esta empresa va a realizar este certificado es porque realmente cuenta con un sistema de información de monitoreo de flota para poder identificar estos momentos a través de un sistema de información y pues que no van a ser alterados ni manipulados por nadie en la empresa de transporte y pues que asimismo se van a reportar al Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, lo que les comentaba, el módulo de terceros, en la latitud y longitud de la sede, tener en cuenta de que las coordenadas georreferenciadas pues deben tener 7 dígitos y por la ubicación geográfica en Colombia, la longitud siempre es un dato negativo. Entonces, eso pues lo va a validar también el Registro Nacional de Despachos de Carga en el momento en que ustedes empiecen a actualizar la latitud y la longitud de cada una de las sedes en este módulo de terceros. Para la expedición de la remesa, entonces lo que les comentaba aquí, datos para el sitio del descargue, el descargue, cómo es la relación de la latitud y la longitud, entonces lo que les decía, 7 dígitos por cada uno. Longitud, pues es un número negativo por la ubicación geográfica, igual también tiene 7 dígitos para la relación en el módulo de terceros. Asimismo, pues identifica lo que es la fecha de la cita, la hora de la cita. Esto pues tiene que ser en hora militar para que tengan eso ustedes en cuenta y el tiempo de cargue pues en hora y en minutos. Listo. Y el tiempo pactado, entonces horas y minutos que lo mirábamos acá y pues tanto para el sitio de cargue como para el sitio del descargue. Listo. Importante que ustedes tengan en cuenta, esta metodología no aplica para dos operaciones en especiales. Una, que son viajes municipales, entendiendo de que el cargue y el descargue se realizan en el mismo municipio, en el mismo código de municipio. Y dos, para remesas consolidadas, todo lo que llamamos paqueteo, tampoco aplicará esta metodología de tiempos logísticos. Entonces, para esa remesa de paqueteo, tendrá unos datos adicionales esta remesa de poder identificar cuántos puntos va a realizar la distribución, la recolección o si es una operación mixta y otros campos adicionales que tendrán que mirar y pues ahí estamos en un trabajo de poder identificar entonces unos tiempos estándar para este tipo de operaciones entendiendo la dificultad que se presenta con sistemas de monitoreo de flota para reportar e identificar los tiempos logísticos de este tipo de operaciones. Las modificaciones de la remesa que les comentaba, entonces para lo que es importante que si la remesa ya tiene un tiempo logístico reportado por esta empresa de monitoreo de flota, la empresa de transporte no podrá anular esta remesa, entonces tendrán que devolver el proceso de la misma manera como se creó. Entonces, si la empresa de transporte requiere por X o Y motivo anular esta remesa, primero, la empresa de monitoreo de flota deberá eliminar el reporte de los tiempos logísticos para posteriormente sí poder anular la remesa. Entonces, tener en cuenta que si ya tiene un reporte de tiempos logísticos, pues el sistema de información les mostrará un mensaje de error en el cual les va a identificar que esta remesa ya tiene tiempos logísticos reales reportados y no puede ser anulada. ¿Listo? Para la fecha y hora de cita de carga, entonces, importante también que esto tendrá una interoperabilidad con Insight, que es el módulo donde las terminales portuarias reportan información también al Registro Nacional de Despachos de Carga, información relacionada con la asignación de las citas de atención en puerto. Entonces, para este tipo de remesas y manifiestos donde tienen un nodo portuario,
Una vez el Insight asigne una cita de atención, ya sea para descargue o descargue, si es importación o exportación, entonces el Insight actualizará la fecha y hora de la cita en esa terminal portuaria en la remesa. Entonces, porque entendiendo de que en la remesa para este tipo de operaciones, pues se pone una fecha y hora estimada. Pero ya cuando el terminal portuario identifica y asigna esta fecha y hora de la cita para la atención en puerto, pues esa será la que quede finalmente en la remesa, y pues será la que se tendrá en cuenta para hacer la validación de los tiempos logísticos. Em, Dirección y ubicación, entonces no puede cambiar el código del municipio, importante para los cambios donde se va a hacer cambios en la dirección y ubicación del punto de descargue. Fecha y hora de la cita de descargue, pues también esto pues tendrá la interoperabilidad con Insight, tanto para el cargue como para el descargue. Para cambios de la fecha y hora de cita del descargue, pues la cita actual tendrá que ser futura y la nueva cita también tendrá que ser futura. Y solo se permite una modificación por remesa de la fecha y hora de la cita de descargue. En la expedición de manifiesto, entonces lo que les comentaba aquí, donde se expide el manifiesto, entonces en portal interactivo, aquí un ejemplo, y en la parte inferior ustedes ya pueden encontrar ese campo. Y digamos que ya podrían empezar con esa validación inicial de poder reportarle a esta empresa de monitoreo de flota este manifiesto para que les llegue la información a ellos. Entonces ahí en este campo de empresa de monitoreo ustedes pueden identificar cuál es la empresa, y una vez ya diligenciados todos los campos del manifiesto, pues podrán guardar el manifiesto y será la información que le envíen a la empresa de monitoreo de flota. Importante que en esta consulta pues solo se le envía la información que requiere la empresa de monitoreo de flota para realizar el monitoreo, no va a ir el detalle de toda la información del manifiesto. Entonces, ¿qué se le envía o qué consulta la empresa de monitoreo de flota cuando le pregunta al RNS qué manifiestos nuevos tengo? Entonces, aquí tendrá información como, digamos que la llave única y el que va a hacer toda la relación, pues va a ser el manifiesto. Entonces, el número erradicado del manifiesto. También pues se tendrá en cuenta lo que es la placa del vehículo, un código secuencial para puntos de control. Esto quiere decir que si yo en mi operación de transporte, digamos que es una operación sencilla donde solo tengo un punto para el cargue y un punto para el descargue, entonces cronológicamente el RNC va a asignar un código secuencial. Quiere decir que cronológicamente yo primero hice el cargue, o sea que ese es mi primer punto y le asigna el código uno, y el punto de descargue cronológicamente pues sería el segundo punto y le asigna el código 2. Entonces, asimismo, pues le reportará esta información a la empresa de monitoreo de flota, identificando entonces el punto de control uno y con las características de este punto de control, que es la dirección, el código del municipio de ese punto de control, cuáles son las coordenadas georreferenciadas para ese punto, cuál es la fecha y hora de la cita de la llegada a este punto y cuál es el tiempo pactado de este punto, ya sea para cargue o para descargue. Digamos que eso, pues, será un dato numérico sin decimales, equivalente a minutos. Entonces, el RNC pues tendrá que hacer la conversión de lo que se identifica en la remesa como hora y minutos, todo lo convierte a minutos, y eso pues se lo reporta al Registro Nacional de Despachos de Carga como un dato también em, de parámetro para estas empresas de monitoreo de flota. Entonces, esta es la información que van a recibir las empresas de monitoreo de flota. Esto pues es un ejemplo ya de cómo las empresas de monitoreo de flota hacen la consulta a través de web service. Entonces aquí el proceso lo identifican, aquí entonces ponen lo que es el NUMA ID de esta empresa, y aquí hace una consulta de nuevos. Quiere decir que esta consulta en este ejemplo, él está pidiéndole al RNC que le reporte cuáles son los nuevos manifiestos que fueron asignados con respecto a la última consulta realizada. En caso de que aquí no dijera nuevos, sino dijera todos, pues le va a em, dar como respuesta todos los manifiestos
asignados en las últimas 24 horas. Importante entonces para este registro de monitoreo de manifiesto, que es el reporte o el registro de los tiempos logísticos que hace esta empresa de monitoreo de flota, em, pues tendrá una información de acuerdo a cada punto de control o cada sede donde se realizó el monitoreo. Y esta empresa de monitoreo de flota tendrá hasta 48 horas calendario para realizar el reporte de estos tiempos logísticos. Y estas 48 horas son con relación a la fecha y hora de la cita de ese punto de control. ¿Listo? Entonces, esa fecha y hora de la cita pues viene dentro de la información que consultaron las empresas de monitoreo de flota, y a partir de esa fecha y hora de la cita es que la empresa de monitoreo tiene 48 horas para enviarle al Registro Nacional de Despachos de Carga la información relacionada con los tiempos logísticos, con los momentos de llegada y salida em, de cada uno de los puntos de carga y descarga. Entonces aquí un ejemplo eh, que relacionamos, entonces es el punto de control 2, quiere decir que ya había uno previamente. ¿Cuál fue la latitud y la longitud reportada en cada de este punto de control? ¿Cuál fue la fecha de la llegada? ¿Cuál fue la fecha, la hora de la llegada? Entonces aquí reporta la fecha y hora de la llegada y la fecha de la salida y la hora de la salida. ¿Listo? Entonces ya con esto pues y con la fecha y hora de la cita pues empezamos o el Registro Nacional de Despachos de Carga empieza a hacer las validaciones de cuál sería el tiempo logístico para ese manifiesto específicamente. ¿Listo? Un poco de lo que hablábamos del registro de novedades de las empresas de monitoreo de flota. Entonces, ¿qué tipo de novedades se le presenta a esta empresa y por la cual no pudo realizar la identificación y reporte de estos tiempos logísticos? Entonces, aquí pues un ejemplo de cuáles son como algunas de las novedades, que el vehículo no apareció dentro de una ventana de tolerancia. Entonces aquí voy a explicar un poco este concepto de ventana de tolerancia. Entonces aquí ese concepto de ventana de tolerancia es qué tiempo está esta empresa de monitoreo de flota pendiente a la llegada del vehículo. Entonces tendrá un tiempo antes, y pues esto es con respecto también a la fecha y hora de la cita. Entonces tendrá un tiempo antes de la fecha y hora de la cita y tendrá un tiempo después de la fecha era la cita. Entonces, en esa ventana de tolerancia, pues la empresa de monitoreo de flota debe tener pues todo su sistema de información apto para que pueda identificar la llegada y la salida de este vehículo en este punto. Entonces, digamos que si la cita es hoy a las 10 de la mañana, entonces la empresa de transporte deberá estar entonces desde las 8 de la mañana tendrá esta ventana de tolerancia hasta las 10 de la mañana del día mañana sábado que puede llegar este vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo puede no cumplir con la fecha y hora de la cita por alguna contingencia, llegó tarde, no llegó a las 10, sino llegó a las 12, y ahí es donde la empresa de monitoreo de flota pues identifica cuál es la llegada de la cita. Del vehículo, perdón, a este punto de control. Si la placa del vehículo no está registrada en esta empresa, entonces digamos que si no tiene ninguna relación con este vehículo, la empresa de monitoreo de flota lo debe identificar. Si ese vehículo se encuentra suspendido, desactivado de esta empresa, si la unidad remota pues está funcionando mal, o en caso de que no haya una relación de la empresa de transporte con la empresa de monitoreo de flota. O sea, de pronto una equivocación de esta empresa de transporte al relacionar este NIT. Esto también pues lo debe reportar esta empresa de monitoreo de flota que no tiene ninguna relación y obligación de realizar el monitoreo de ese manifiesto. ¿Listo? Eso con respecto pues a las novedades que se le pueden presentar a esta empresa de monitoreo de flota. Y ya lo que son entonces los cumplidos iniciales de remesa, que sea entonces el RNC de manera automática generará este registro del cumplido inicial de remesa, y pues que toda esta información de este cumplido inicial pues es consultable por la empresa de transporte, tendrá pues su número de radicado, su, digamos que en el módulo consultas lo podrán identificar toda la información a detalle de este cumplido inicial. El cumplido de la remesa, pues entonces ya ahí... em,
Identifican también los tiempos logísticos, pero aquí es donde hay que validar, aceptar o rechazar estos tiempos reportados por la empresa de monitoreo de flota y ya en caso pues de rechazados, pues es ya otro proceso adicional en el cual pues esta empresa de transporte tendrá que describir el motivo por el cual no acepta estos tiempos logísticos reales y pues toda la traza quedará en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Y pues ya, esto es como a grosso modo lo que ha sido la metodología. Importante que conozcamos el cronograma entonces de capacitaciones de todo esto. Digamos que a partir de octubre iniciamos un poco más segmentadas las capacitaciones de acuerdo a los actores, entonces tendremos unas sesiones de capacitación específicamente para empresas de monitoreo de flota y tendremos otras específicamente para empresas de transporte y pues tendremos otra para propietarios, conductores y generadores de carga. Entonces, este es el cronograma de capacitaciones desde octubre a noviembre. La última pues será el 28 de noviembre de 2025, 2 días antes de la entrada de la obligatoriedad de este reporte de tiempos logísticos. Hemos tenido pues ya dos capacitaciones. Esta es nuestra tercera capacitación, pues donde hemos tenido pues una participación importante de todos los actores y digamos que es grato que todos pues estén en la sintonía de poder conocer y capacitarse en este una nueva metodología pues que pues tiene un impacto positivo para las operaciones de transporte de carga en Colombia. Voy a dejar este QR aquí porque de pronto no podemos atender a todas las personas que tienen las consultas el día de hoy, pero en caso de que no, por favor, entonces escanear este código QR y nos dejan todas sus preguntas y observaciones, que igual pues nosotros estamos teniendo en cuenta todas estas observaciones y comentarios para las modificaciones pertinentes que tenga esta metodología. Importante como la doctora Lorena lo decía a inicio de la capacitación, pues ya hay una guía publicada en el portal logístico de Colombia. em, Se las voy a mostrar, entonces ustedes ingresan o quienes no saben ingresar, entonces ingresan al portal logístico de Colombia, plsmintransporte.go.co, en el módulo RNC, en la pestaña de manuales y guías. Aquí en la sección de empresas de transporte, ustedes van a encontrar esta que dice guía registro de tiempos logísticos. Entonces, esta es la guía de implementación, versión uno. Ay, claro, Versión ya uno. tengo. No quiero, no tiene eh, eso por allá. eh, Alejandro, te silenciaste también. Ya, perdón. Entonces, aquí ustedes van a identificar que es la versión uno y con todas las observaciones, comentarios que hemos recibido respecto a estas capacitaciones y otras mesas técnicas que venimos realizando con el piloto. em, pues vamos a subir la versión 2 con algunos cambios importantes. Entonces, para que ustedes estén atentos a esta nueva versión, igual va a estar aquí y pues ya no van a tener la versión uno para que no haya confusión. Siempre pues aquí ustedes encontrarán los guías y manuales de las últimas versiones actualizadas del Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, yo creo que podemos iniciar con el módulo ya de poder escucharlos ustedes y ver qué inquietudes tenemos al respecto y lo que les decía, en caso de que no podamos atender todas las preguntas el día de hoy, está aquí el QR con todas las observaciones y comentarios que se tengan al respecto. Buen día, ¿cómo estás? Te habla Joseph Cruz, analista de seguridad de Excel Logística. Listo. Vamos a iniciar entonces en el orden como están las manos levantadas. Tenemos más de 20 manos, pero pues lo que les digo, ahí ya está proyectado el QR para que ustedes también puedan dejar todos sus comentarios y observaciones. Entonces iniciamos con Derly Pachón, que es la primera mano levantada. Buenos días. El micrófono. Buen día.
Buenos días. Por Don favor, entonces, Alejandro, muchas gracias. para las intervenciones, tengamos que seamos muy concretos, la pregunta específica para que podamos atender a mayor cantidad de personas. Don Alejandro, es lo siguiente. Primero, lleva desde las 8:50 que no está funcionando el RNDC. Entonces, no sé, para compartirle pantalla para poderle mostrar los errores porque no está funcionando el portal. Entonces, no Sí, no sé si está le funcionando la plataforma. Esto ya para, está el equipo técnico trabajando en eso. Ya, déjenme y ya les doy una noticia al respecto. sí, porque para poderle compartir la pantalla y mostrarle los errores. Pero mientras tanto, entonces le hago las preguntas así a ver si las puedo adquirir respuesta ahí. Lo uno es preguntarle referente a los tiempos logísticos, cómo hace la medición de los tiempos. Es decir, tengo un caso en que cuando yo cumplo la remesa, él me dice el vehículo ha excedido 90 kilómetros por hora para poder dar el cumplimiento. Y pues me arroja el error y lo que me toca hacer es anular el cumplido de la remesa para poderle colocar otro tiempo. Será decir, no sé si me hago entender. Venimos votando por el mismo o no votamos. Porque yo no voto. Don Buenos Alejandro. días, buenos días. Mira, cuando el sistema saca el mensaje de error de que está por encima de los 90 kilómetros por hora, es muy sencillo porque es la operación matemática de la distancia con el tiempo y eso da la velocidad. Entonces, si para una distancia de tantos kilómetros que el sistema sabe que debió haber recorrido el vehículo, lo hizo en un tiempo tal que se fue a más de 90 kilómetros por hora, el sistema dice en alguna parte hay un error. Pero nunca se ¿Sí? excedió. Listo, ¿Es claro o no? sí, sí, ingeniero. Pues la verdad, digamos que por nuestro GPS nunca se excedió la velocidad, pero él sí sino que no puedo, lamentablemente no puedo compartir pantalla porque la página está caída. Entonces Los, voy a poner un ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver que es de Bogotá no sé, a Bucaramanga y son 500 kilómetros, ¿sí? Entonces, a 80 kilómetros por hora, suponiendo promedio que es altísimo, ¿sí? Entonces, uno diría, serían 6 horas, póngale. Entonces, si la resta de los tiempos da menos de 6 horas, entonces significa que se fue a una velocidad impresionante el vehículo, entonces, y eso no es lógico, lo cual quiere decir que hay un error en los tiempos logísticos. Ingeniero, disculpe, lo interrumpo, pero por ejemplo, para el caso puntual que se nos está acá presentando en la plataforma es entre el municipio de Ubaté y Bogotá, que Sí, son ¿cuántos kilómetros aproximadamente, son? ¿Cuántos kilómetros? 90. son 90 kilómetros. Y por 90 GPS, kilómetros. sí, y por GPS el promedio de la velocidad de los conductores que van cargados, que tiene que subir un municipio que se conoce acá como Tausa, ¿sí? El promedio de velocidad por GPS y que lo hemos evidenciado es de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Él está Por eso, llegando sobre 2 horas y media a la boca exactamente. de Ahora, destino, 2 horas y media. sí, 2 horas y media, perfecto. Ahora, ¿cuánto fueron los tiempos logísticos que reportaron? ¿Cuánto tiempo fue? Bueno, decimos que 2 horas en carga y 2 horas en descarga, ingeniero. No, no, estamos hablando de la duración del viaje, sin Está, contar los tiempos de carga y estamos descarga. hablando, estamos hablando que el conductor son 2 horas y media, o sea, estamos diciendo que arranca el carga a las 7, que sale a las 8:30 de la mañana y está llegando a las 11 de la mañana a la ciudad de Bogotá. Ok, Y no nos deja ahí, cumplir el manifiesto por tiempos. no, entonces mira, el sistema no mira los tiempos de espera, encargue y descargue para el cálculo de los 90 kilómetros por hora. Mira es los kilómetros de la ruta que le dijeron, ¿sí? Y el tiempo que hay de la salida del cargue hasta la llegada del descargue. La diferencia entre los dos da un tiempo en minutos que se calculan contra los kilómetros y da la velocidad. ¿Listo? Listo, Entonces la ingeniero. pregunta es,
con exactitud, díganos por favor, o de alguna forma muéstrenos cuál fue la hora y hacemos la operación matemática. Dele compartir pantalla. Ingeniero, mientras tanto le voy haciendo otra preguntita. Las coordenadas georreferenciales que se están colocando, nosotros ya estamos trabajando con una empresa de GPS, ya hicimos la parametrización y el tema es que en los terceros, en cada manifiesto que estoy haciendo, yo voy y registro en el tercero las coordenadas con 7 dígitos en cada coordenada, pero en el siguiente manifiesto, es decir, en el siguiente viaje, vuelve y me la ingeniero. ¿Vuelve y qué? Que es que se me fue la señal. ¿Vuelve y qué? Me toca volverlas a colocar porque las borra. Él las está borrando de la plataforma. ¿Del tercero? Del tercero, sí, señor, pero es que no tengo cómo mostrarle acá, es por el tema de la página. Espérenme a ver si la logramos. La página sigue caída. Sí. No, la página sigue sin funcionar, correcto. ¿Cuál fue el carro que fallera por ahí? No. Mire, ingeniero, acá por lo menos tenemos el caso de este viaje que fallera a Bogotá. Por GPS, él nunca excedió la velocidad máxima. La velocidad promedio fueron de 40 kilómetros y aún así el tiempo, pues por supuesto que él más o menos se está colocando en 2 horas y cuarto al punto de destino, pero en el tema de la plataforma no lo deja pasar con ese horario. No, se dañó la comunicación. Aló. Se cayó. Sí, no, lo escuchamos. El ingeniero Jairo está haciendo la validación correspondiente de la plataforma. Si quiere, ya miramos su pregunta que es con respecto a lo que es las velocidades, ¿listo? Vamos a continuar con preguntas adicionales respecto a tiempos logísticos y ya hasta que Y el retorne tema, el ingeniero. Don Alejandro, es lo siguiente, en los tiempos logísticos, yo tengo un punto A, tengo un punto B y tengo un punto C, ¿sí? El vehículo fue de A a B cargado, de B a C vacío y de C a A cargado. Yo hice 2 manifiestos. Me pasó el día de ayer donde coloqué la empresa de GPS y él me está tomando ese manifiesto del punto C, me lo valida como sitio de descargue desde la hora en que inició, que fue de la operación de UAT, del punto. del punto A. Entonces, quería mostrarle también eso. No sé si estoy ¿Por haciendo qué mal. 2 manifiestos? ¿Por qué 2 manifiestos? Porque lleva diferente carga. Del punto A al B lleva una carga y del punto C a A lleva otra carga. Entonces, yo hice 2 manifiestos por eso. No, pero ¿quién le dijo que hiciera 2 manifiestos? 2 remesas nada más. No, solo cuéntenme por qué llegaron a la conclusión de que deben hacer 2 manifiestos para ese caso. Porque o sea, es el mismo cliente al que le estamos haciendo la facturación, pero le estamos cargando distintos productos. Uno es un producto terminado de alimentos y el otro es una traída de producto de materia prima. Bueno, mira, creo que no hay no está bien claro qué significa un manifiesto, qué significa una remesa. Un manifiesto es el contrato que ustedes realizan como empresa de transporte con un propietario de un vehículo. Por lo tanto, es semejanza a la palabra viaje. Entonces, un manifiesto es un viaje contratado.
en donde arranca el contrato en un punto y termina en otro punto. Y hay que pagar un valor a ese propietario del vehículo por ese viaje. Ahí no estamos hablando de generador de carga, ni tipo de mercancía, nada por el estilo. Es simplemente el contrato de un vehículo que tiene una configuración específica y que va a llevar algo. Dejemos la palabra algo a un lado, ¿sí? Es llevar, prestar un servicio de un punto a otro a través de un contrato de vinculación del vehículo hacia la flota de la empresa de transporte en caso de que no tenga vehículos propios suficientes para hacer ese viaje. Pero es un viaje, una placa, un conductor. ¿Está claro que es un manifiesto? Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué es una remesa? Una remesa es un contrato, pero no tiene nada que ver con el propietario del vehículo. Una remesa es el contrato que plasma esa relación comercial de un servicio público que se va a prestar y en la cual un generador de carga contrata a una empresa de transporte. Entonces es la relación comercial entre el generador y la empresa de transporte. El generador dice, yo necesito que me trasladen esta mercancía de tal sitio a tal sitio. No, el generador no pone la placa, no pone el conductor, nada. Simplemente dice, necesito que me transporte esta mercancía, da las especificaciones de la mercancía, la cantidad de la mercancía y necesito que me la carguen en tal punto y me la descarguen en tal punto. Eso es una remesa. Entonces, remesa es contrato entre generador y empresa de transporte. En cambio, manifiesto es contrato entre empresa de transporte y propietario del vehículo. Lo que sucede es que Entonces, si el tenemos vehículo flota es el propia, mismo, ingeniero, qué pena. entonces ahí vienen los puntos de, de cómo es el enredo. Ahora sí, teniendo claridad de qué es una remesa y qué es un manifiesto, ¿sí? Y por qué hay que hacer una remesa. Una remesa se hace, hay que hacer remesa por cada mercancía que el generador de carga contrate a la empresa de transporte. Y ahí sí va el tipo de mercancía, todo lo que ustedes hablaron, pero no vayan a mezclar manifiesto con tipo de mercancía, porque para eso es la remesa. La remesa es el contrato con el generador. Bueno, ahora sí, díganos cuál es el caso de ustedes. Vuelvan a explicar teniendo bien claros los dos términos de remesa y manifiesto. Pues, ingeniero, el tema es el siguiente. Nosotros somos empresa transportadora y tenemos flota propia, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por tal motivo, como estamos haciéndole un servicio al generador de carga, llevándole el producto hasta la ciudad de Bogotá, ahí generamos un manifiesto con su respectivo eh, eh, A ver, avancemos rápido. De un punto A a un punto B están llevando una mercancía. sí, Señor, señor, así es. correcto. Sí, y sigan, Y, sigan. y allá nos sale otro viaje para traer una mercancía totalmente diferente, por tal motivo generamos Otra remesa. otra remesa. El Sí. problema, ingeniero, es que en esa remesa es donde nos está arrojando error diciendo que la hora en que él cargó fue en el momento en el que salió en el punto A. ¿Sí me hago ¿Sabes? entender? Del primer viaje. A ver, ustedes me están hablando que en el cumplido de la remesa le sale ese mensaje de error. Sí, Es señor. correcto, pero no tengo cómo Y los compartirlo. tiempos logísticos que ustedes colocaron para esa remesa, ¿están bien o ustedes se los están imaginando? Ustedes No, ya lo están debieron haber correctos. capturado. Ya los Están debieron haber correctos. capturado. Están correctos, correcto, ingeniero. Y adicional que los está tomando por el tema del servicio de GPS. No. Digamos, no, olvidémonos de dónde los sacan y cómo llegan a eso. Necesitamos saber es cómo queda el dato dentro del RNS. Porque el RNS, repito lo que hace, resta el valor, la hora de llegada al descargue, le resta la hora de salida del cargue. Eso da un tiempo en minutos, ¿sí? Para el ejemplo puntual, ingeniero, el carro, como fue el viaje de ayer, el carro salió a las 7 de la mañana del municipio de Ubaté, llegó a las 11:30 a su punto de destino. Fueron
más o Sí, menos está 3 horas bien, en está bien. Esa en parte, el perdón, descargue. qué pena Sí, interrumpirlo. Esa parte ya la explicó. Lo que pasa es que yo quiero ver es qué es lo que están digitando. pues es que esa es La la única información que forma estamos es ver los digitando. datos digitados. No, ingeniero, No, no, porque no la podemos. plataforma no está funcionando. No es que Entonces, la no, podemos entonces ver. hagamos una cosa. Aplacemos esa pregunta y pasemos a otra, Bueno, por sí, sí. favor, mientras miramos que puedan consultar en los datos digitados, ¿sí? Es que si Listo, no, no perfecto. nos queda difícil. Por favor, entonces, Eduard Andrés Hernández y ya de Arlipachón ahorita terminamos con la pregunta. Eduard Hernández, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, ingeniero Jairo. Adelante, Eduard Andrés. ¿Ahí me escucha, ingeniero Alejandro? Sí, ahí lo escuchamos. Adelante. Listo. Muy buenos días. Listo. Tengo la siguiente consulta con el tema de los tiempos y es la siguiente. Si las empresas de monitoreo de flota envían los tiempos logísticos al RNS, el procedimiento que nosotros estamos realizando con los meses del cumplido, ¿no se estaría enviando doble información o cómo funcionaría ese tema de los TMS con los monitoreos de flota? Si se tendría que realizar una integración para que los tiempos pasen al TMS, se envían con el peso cumplido que se movió ese servicio y posteriormente eso viaja al RMS o se manejan por procesos diferentes. Mira, el cumplido, bueno, cuando usted habla de TMS se está refiriendo a una aplicación que tiene comprada y que maneja toda su operación. Sí, Entonces, señor. en ese caso, ese programa tiene que ser modificado, micrófono prendido por ahí. Tiene que ser modificado porque el cumplido de remesa ya no va a funcionar como está funcionando hoy en día. ¿Ok? Va a De haber acuerdo, hasta va a haber o el concepto del monitoreo del manifiesto. Esa parte quedó comprendida cómo es el monitoreo del manifiesto sí, sí, dentro de lo sí. explicado. Bueno, entonces, el sistema va a monitorear el vehículo, en pocas palabras, no la mercancía que va dentro del vehículo, el vehículo, ¿sí? Entonces, una vez monitoreado el vehículo puede llevar, no sé, 5 remesas, ¿listo? Entonces, existe el concepto que se llama el cumplido inicial de remesa. Entonces, el sistema lo que hace es, coge los datos del monitoreo del vehículo y los divide entre el número de remesas que hay dentro del vehículo o que se transportaron dentro del vehículo, ¿sí? Y allí salen los tiempos para cada una de las remesas. Y eso genera lo que se llama el cumplido inicial de remesa. Y genera pues los tiempos totales de cada remesa. Listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el TMS a partir de diciembre? Es enviar únicamente la cantidad entregada. Si envía los otros datos, el RNS no lo va a castigar, no le va a sacar mensaje de error, no le va a decir absolutamente nada, porque vamos a suponer que los TMS cobran un cojonón de plata, ¿sí? Por hacer ese ajuste. Entonces, simplemente el sistema lo recibe, pero no hace nada con esa información. ¿Está claro ahí el impacto que hay sobre el software del TMS? Listo, ingeniero No Jairo. hará nada a partir del 1 de diciembre, no hará nada con esos valores que hoy en día está enviando el TMS. Los recibe, pero no los guarda en ningún lado y no pasa nada. No hay mensaje de error por ningún lado. ¿Listo? No sería una integración, ya los tiempos lo enviaría el monitoreo de flota y el TMS solamente el peso. Y para de contar. Eh, Exactamente. Ahora, lo que pasa es que modificar el TMS implica llamar al proveedor de ese TMS, ¿sí? Y que por favor quiten esos campos que ya el ministerio no lo va a recibir. Tranquilos, ni siquiera llamen al señor de TMS, ni siquiera lo llamen para esta parte, ¿sí? Que es
el reporte del cumplido RMS. No lo llamen, no va a pasar nada. El RMS les va a seguir recibiendo a ustedes el cumplido RMS. Simplemente que de ese cumplido solo va a extraer el dato de la cantidad entregada. Muy bien, eso ya quedó bien claro para que vean que el ministerio está pensando en el caso de que hagan esa contratación con esa empresa de TMS, ¿sí? Despacio, bien hechecita, que no les genere unos costos impresionantes a ustedes, ni los pongan a correr, ni nada de ese estilo. ¿Está clara la respuesta? Perfecto, ingeniero Jairo. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más? Listo. Por favor, John Dyson Agudelo, adelante, por favor, y se alista Elisa Sánchez. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, Hola, adelante. ok. Bueno, yo tengo una pregunta, cuando nosotros contratamos una empresa de un tercero, perdón, un vehículo tercero, y ellos tienen una empresa de GPS que todavía no está integrada con ustedes para hacer este reporte de los tiempos logísticos. Nosotros vamos a reportar a que el conductor es el quien debe reportar estos tiempos logísticos. Este conductor, ¿cómo hace para reportar eso? Y yo cómo sé que sí lo ha hecho. Mire, es responsabilidad de la empresa de transporte conseguir una tecnología, un procedimiento tecnológico moderno en vez de colocar personas digitando los tiempos. Y a través de planillas y papelitos y todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que desde hace más de 10 años, mucho desde el año 2013, 12 años, está la famosa segunda hoja del manifiesto. Y eso lo llaman la planilla de los tiempos que digitaba el conductor y que conseguía unos sellos en los puntos de carga y descarga, etcétera. Y que hasta que no entregara esa famosa hojita, ¿sí? Entonces no se podían liquidar los tiempos y todo ese tipo de cosas. No, tenemos es que modernizarnos, usar tecnología, abolir esa hoja, ese procedimiento y empezar a usar tecnología. Dentro de las tecnologías que se pueden usar, entonces tenemos el control directamente con una empresa que fue la que instaló la unidad de GPS dentro del vehículo. Esa es una posibilidad. La segunda, a través de un sistema centralizado por servicios que prestan empresas de monitoreo de flota, que lo que hacen es centralizar todas las empresas de GPS del país y envían también la información al RNS. El tercera tecnología es utilizando los celulares de los conductores. Entonces, la idea es que muchas empresas de transporte tienen contratado un software especial de control de los conductores. Entonces, desde ese mismo software podrían enviar la información al RNS. Y por último, está la tecnología de RFID, que es a través de puntos fijos de seguimiento, que pueden ser cámaras, pueden ser paso del vehículo por un determinado punto de control. También pueden ser tecnología, eso no es tan alquilosada, es una tecnología que podría servir para ciertos casos. Entonces, la idea es que la empresa de transporte decida por dónde es que va a utilizar y qué tecnología tiene, de todas. La idea es abandonar el papel, abandonar las llamadas telefónicas. Esa es la invitación que les está haciendo el ministerio. Usar tecnología en donde no involucre a personas, ¿sí? Al factor humano. ¿Para qué? Para que haya la menor cantidad posible de errores en el envío de la información de esos 4 tiempos logísticos. Ok, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Ustedes ya tienen el web service de pruebas listo para que nosotros podamos enviar ahí manifiestos con número de NID de GPS y que la empresa de GPS Bueno, que nos mira, vaya a hacer eso lo pueda mire, utilizar? miren, de acuerdo a lo que explicó Alejandro, hay dos
dos momentos importantes dentro de este tema del monitoreo de flota. El primero es cuando la empresa de monitoreo le pregunta al RNDC qué vehículos tiene que monitorear, ¿sí? Y el RNDC le responde, le dice, mire señores, estos son los vehículos que usted tiene que monitorear. Ese es el primer momento. El segundo momento es cuando la empresa de monitoreo detecta que ya el vehículo estuvo en esos puntos de control, salió del punto de control y entonces le envía en forma inmediata al RNDC la información de la fecha y hora en cada uno de los puntos de control. Son los dos momentos, la columna vertebral del proceso. Repito, la empresa de monitoreo le pregunta al RNDC qué tiene que monitorear. Segundo, la empresa de monitoreo le dice al RNDC, ya monitoreé, aquí está el resultado. ¿Está claro la columna vertebral de lo que tiene que hacer la empresa de monitoreo? O la empresa de Sí, GPS, sí. cualquiera de las dos. ¿Listo? Sí, a ver, nosotros tenemos nuestro sistema Entonces, integrado entonces a por la web service. pregunta, perdón, a la pregunta que me está diciendo, después de aclarado que no son sino esas dos actividades, eso ya está funcionando. Ok, nosotros tenemos que reportar el NID de la empresa de GPS con el manifiesto, eso lo tengo claro. Y ellos tienen ¿Nosotros que quiénes somos? consultar eso. ¿Quiénes? Nosotros, la empresa de transporte de carga, quien hace el Perfecto, perfecto. manifiesto. Ok. Y ellos tienen que hacer esa otra parte de consultar qué empresa de transporte le asignó un manifiesto para que le hagan monitoreo y luego reportar o Sí. dar un evento si no hubo ningún problema. Sí. La pregunta mía es, primero, ¿esto está implementado en el sistema de pruebas de web service, no en el sistema de producción, para nosotros poder hacer pruebas ahí? Por ahora, no, por ahora están en el sistema de producción. Pueden enviar la información y después eso lo limpiaremos. Todavía de aquí hasta el 1 de diciembre estaría, llamémoslo así, con datos que ustedes pueden jugar sin ningún problema. ¿Esto Ok, con y qué fin? ¿Esto con qué fin? Es porque conseguir datos de prueba para la empresa de monitoreo es más difícil que la vida real de la empresa de transporte. La idea es que empiecen a conversar entre empresa de transporte y empresa de monitoreo y en la vida real. Y entonces dice, mire, voy a ponerle para este manifiesto, voy a colocar que usted va a hacer el monitoreo. Listo. Y entonces es la vida real de un vehículo que está saliendo. ¿Sí? Y que si no pudo en estos días de pruebas, no pudo, pues no hay ningún problema. Ah, que ya pudo, ya lo pudo enviar, el sistema se lo está recibiendo sin ningún inconveniente. ok, listo, ingeniero. Y una última duda ahí es, nosotros podemos consultar como empresa de transporte si nuestra remesa ya tiene reportados los puntos o los tiempos logísticos Claro, desde claro, y la lo vamos, empresa. claro, Sí, claro que sí, lo van a poder hacer de las dos formas. Lo van a hacer por el portal interactivo, va a haber una consulta que va a decir consulta de los tiempos logísticos para los que usan web service, también va a haber, y eso se llama consulta del proceso 60, para que anoten ese ok. numerito. 60 es el sitio en donde va a quedar los registros de que va a enviar la empresa de monitoreo del seguimiento del vehículo. Ojo, del vehículo. Ahora, el sistema convierte esos registros de 60, los lleva a un registro que llama el 45, que es el tradicional, que todo el mundo ya lo conoce desde hace muchos años, que se llama el cumplido inicial de remesa. Es decir, lo lleva a remesa, al concepto remesa. Entonces podrán consultar cómo, cómo envió la información la empresa de monitoreo con el registro 60 y cómo quedó la distribución a nivel de remesa con el registro 45. Ok, gracias. Y la última duda es, si digamos yo puse cita al vehículo, no sé, a las 8 de la mañana y ya son las 8 de la noche y todavía no he recibido nada de la empresa de GPS, reporte de que llegó, pero yo sé por mi área de monitoreo que sí llegó. En ese caso, yo podría hacer como una anulación y
hacer el reporte por mi área de monitoreo o en ese caso no han contemplado todavía nada. Sí, la idea es que la empresa de monitoreo, perdón, la empresa de transporte entrará a resolver el problema lo más pronto posible a través de un registro especial que les vamos a enseñar de cómo envía la información. ¿Sí? Y de todos modos, el RNBC va a llevar unas estadísticas de cuántos casos de eso le ha tocado hacer a la empresa de transporte, porque la empresa de transporte tiene que resolver el problema técnico que hay o la relación comercial que hay con la empresa de monitoreo a la cual les delegó la responsabilidad del monitoreo del vehículo. Entonces, va a haber unos puntos de chequeo, ¿sí? Del RNS en donde va a decir, oiga, la empresa de transporte, usted resulta que lleva que el 80% de sus viajes los termina reportando usted misma, ¿sí? Y eso no se va a permitir, Sí, sino hasta una tolerancia tal, mientras que todo el mundo se engrana, se sincroniza, todo el mundo aprende. Esto es un proceso de aprendizaje que si para facturación electrónica llevamos 18 meses, ya vamos a para 2 años y algunas empresas todavía no han aprendido a hacer facturación electrónica. Entonces, lo mismo es esto. Esto hay que tener paciencia, pero de todos modos les damos la oportunidad de que la empresa de transporte resuelva el problema y les vamos a enseñar cómo. ok, ingeniero, muchas gracias. Bien. Listo. Claudia Duque, buenos días, adelante. Y se alista STL y Bazán. Buenos días. Yo tengo tres inquietudes puntuales. Una, referente al decreto 1017, donde en la parte de pago del flete nombran que el generador pues debe responder por los temas de las demoras y eso. Pero luego más adelante dice, en consecuencia, los acuerdos entre generador de la carga de empresa de transporte sobre este aspecto no serán oponibles a la relación entre empresa, propietario, tenedor o poseedor del vehículo. ¿Qué hacemos entonces las empresas de transporte cuando el generador se niega rotundamente a asumir un stand-by y nosotros tampoco podemos ponernos a pelear o a llevar, digamos, a una parte legal a todos los generadores porque nos vamos a quedar entonces sin clientes? ¿Qué hacemos Bueno, entonces, entonces en sí, esos entonces casos? ese miedo de quedarse sin clientes es peligroso en el país. Nosotros tenemos que lograr que todos, eh, que se desarrolle un país de las buenas maneras, ¿cierto? Eso es lo que hay que todos ir hacia el mismo lado, intentar desarrollar el país Colombia con buenas maneras. De todos modos, existen las superintendencias de transporte y la superintendencia de industria y comercio, con las cuales se puede hacer algo en cuanto a la queja de el mal comportamiento en cuanto a normas, el cumplimiento de normas por parte de alguno de los actores de la cadena del transporte de carga. Lo que sí está muy claro es que el decreto, o sea, las normas sean muy claras en decir cómo es que deben ser las responsabilidades y qué debe pasar. Por ejemplo, los plazos para pagar, el tema que habla del 1017 de los intereses de mora, el tema del 1017 que habla del valor hora cuando se demoran más de 8 horas cargando o más de 8 horas descargando. Todos esos detallitos están escritos ahí en el decreto 1017. La invitación es que los lean bien con detenimiento. Veo que sí ya hizo la lectura correspondiente. Y ya esa frase de que es oponible, pues es una frase en la cual quiere decir que hay un contrato entre la empresa de transporte y el generador de carga, que va a tener unos deberes y derechos de ambas partes. ¿Sí? Y hay otro contrato, que ya lo mencioné también, que se llama el contrato de vinculación de los terceros a la flota de la empresa de transporte. Lo que está diciendo el decreto es que son dos contratos distintos y que se tienen que respetar el uno con el otro, o sea, que el uno no arrastra el otro, o posible sí, pero que tienen que estar escritas las cosas en cada uno de los dos contratos en forma independiente. ¿Sí está claro la interpretación de esa palabra oponible?
Sí, ingeniero, es decir que, digamos, frente a una denuncia, entonces inmediatamente la superintendencia va a vincular, porque el transportador pues nos va a denunciar a nosotros como empresa de transporte si no se le paga, ¿cierto? Un stand-by, pero entonces inmediatamente van a vincular al generador de carga, que es quien realmente tiene la obligación. Si él nos paga a nosotros, nosotros obviamente le pagamos al transportista. Pero sí, pero la recomendación es lo que les insisto del tema del contrato. Es que, mira, desde hace muchos años este transporte de carga por carretera es muy informal, es muy hablado, ¿sí? Además de que se manejaba mucho dinero en efectivo. Entonces, aquí lo que estamos tratando es de que, señores, empresas de transporte, firmen un contrato con el generador de carga, en donde haya unos deberes, unos derechos y sanciones y cosas, y esté muy claro que los tiempos, y tal vez yo les estoy sugiriendo que cambien la palabra stand-by por usar solamente tiempos logísticos, que los tiempos logísticos o tiempos de espera en cargue y en descargue inciden en el valor final a pagar del flete por el servicio prestado. Y eso debe estar en ese contrato, bien clarito, bien escrito. Esa es la invitación que les estamos diciendo para que tengan los dos contratos, ¿sí? El de su cliente y el de su proveedor de servicio bien claritos y que debe estar bien claro. Entonces, lo único que tienen que hacer es coger el decreto 1079 de 2015, el decreto 1017 de 2025, las resoluciones que salieron en diciembre del año pasado y juntarlos y tratar de hacer los esqueletos de esos contratos y firmarlos. Cada vez que tengan un cliente, mira, tenemos que firmar este contratico, lo firman electrónicamente, bueno, lo que sea el caso, pero es la única forma de que a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Transporte y a un juez de la República le lleguen las Pocas palabras suficientes nos vamos a evidencias quedar para tranquilos. repartir justicia en este país. Bueno, ingeniero, el segundo punto, le agradezco mucho. El segundo punto que tenía es más que una pregunta, como una sugerencia para tener en cuenta. ¿Qué sucede? Cada vez son más los generadores que se ingenian cuestiones para retrasarnos la facturación. Entonces, que ellos tienen que dar un número de aprobación, que ellos tienen que dar un número de aprobación para que nosotros podamos facturarles. Y ese número de aprobación se puede tardar 1, 2, 3 meses. A nosotros como empresa de transporte, el RNS nos bloquea cuando llevamos una cierta cantidad de remesas cumplidas sin facturar. Entonces, yo quisiera hacer la invitación a que revisen la posibilidad de bloquear a estos generadores de carga cuando son ellos los que no nos permiten facturar, porque obviamente nosotros vivimos de eso, lo que queremos es facturar, ojalá pudiéramos entregar el viaje y estarlo facturando, pero Bueno, son mira, ellos quienes no nos lo permiten. sí, entonces lo que hay que hacer es esa negociación. Si usted consigue clientes así de complicados que le van a decir, usted no me puede facturar sino 6 meses después y no le pago sino dentro de un año, pues no se los consiga, sáquelos, consiga otros, ¿sí? Porque es que ustedes mismos son los que se complican su vida como empresa de transporte y se van a quebrar. Entonces, eh, el consejo es, miren, traten en lo posible que todos rememos para el mismo horizonte y que hay que enviar a los generadores de carga poco a poco y esos van a quedar un poquito aislados poco a poco en la medida en que ninguna empresa de transporte les quiera transportar porque son malas pagas o porque son muy complicados administrativamente por dentro, no están bien instalados administrativamente o no tienen un buen software que administre esa empresa. En algún momento ellos van a quedar aislados, ¿sí? Entonces, ¿qué más puede decir el ministerio? Lo único es sacar las normas que hay, mantener equidad y ayudarle a todo el mundo a través del software RNS. ¿Qué más podemos hacer? Y invitarlos a que hagan los contratos.
Bueno, ingeniero, y la última pregunta es, nosotros trabajamos con un TMS por medio del cual tenemos conectados los GPS de los diferentes terceros que tenemos y de nuestros vehículos propios, y a través de allí se envía la información al ministerio. ¿Podemos seguir manejándolo así o Claro, definitivamente tiene que ser con una empresa de claro. GPS? A ver, Alejandro les explicó bien temprano en el día de hoy que hay dos formas de hacerlo. O contratando una empresa de monitoreo o que la misma empresa de transporte tenga un proceso tecnológico y que lo explique, lo tienen que explicar en un documento que tienen que adjuntar, eso lo explicó Alejandro, tienen que adjuntarlo y en ese documento explicar cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, con qué tecnología es la que usan, es que agrupan todas las empresas de GPS y hacen tales cosas, ta, 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 ta. O sea, un párrafo explicando bien la forma como operan tecnológicamente y el RNC les va a recibir la información, claro que sí. Ah, bueno, señor, le agradezco mucho. Bueno, Por favor, STL y Bazán, buenos días, adelante. Buenos días. Sí, mi pregunta. No la estamos escuchando, buenos días. Buenos STL y Bazán, días, bueno, ¿me ya escuchas? ya la escuchamos, adelante, por favor. Buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Más o menos el 80% de nuestra operación tiene una operación en el sentido de que cargan, ejemplo, en Jumbo y realizan varias entregas en Cali. Las entregas son en grandes superficies o en supermercados de barrio, ¿sí? La primera condición que tenemos es que el generador de carga no nos entrega la información de todos los supermercados o puntos de descargue para nosotros poder hacer las remesas como deben ser. Y lo otro es que dentro de la operación muchas veces los vehículos llegan al supermercado y les dicen, no, vengan 2 horas porque ahorita no hay tiempo. Entonces, igual el vehículo ingresó, digámoslo, a esa dirección, pero luego tiene que salir y luego tiene que volver y así. Entonces, no sé cómo se va a manejar en estos casos donde hay múltiples entregas dentro de una misma ciudad. Dos cosas para eso. Importante, lo primero, lo que les decía a quienes no, digamos que de manera inicial, qué operaciones no les aplica esta metodología de tiempos logísticos, y es uno, los viajes municipales, donde origen y destino es el mismo municipio. Y dos, para remesas consolidadas. En estas remesas consolidadas, donde se hace paqueteo de distribución, recolección o operación mixta, tendrá otra metodología para el cálculo de los tiempos logísticos finales. Pero para estas dos tipologías no aplica este concepto de sistemas de monitoreo de flota. Ingeniero, es que el ejemplo que pone la dama que acaba de intervenir no es local, no es urbano, es un intermunicipal, es un foráneo. Hablamos de Jumbo y Cali, ¿sí? Donde hay varios nodos de entrega en Cali en este caso. Es decir, el origen es Jumbo y el destino es en Cali con varios nodos de entrega. Perdón. mira, vamos a complementar lo que acaba de decir Alejandro. Si ustedes van a hacer la labor de distribución o de recolección de varias cosas que vamos a asemejarlo como si fueran paquetes, ¿sí? Eh, esa labor de ahora en adelante van a tener que decírsela al RNS. Entonces ustedes van a definir o a expedir la remesa que se llama remesa consolidada. ¿Cuál es el concepto de remesa consolidada? Que van a atender o muchos lugares de cargue o muchos lugares de descargue o muchos generadores.
cualquiera de esas tres posibilidades incita a tomar la decisión de que es una remesa consolidada. ¿Listo? Y en ese caso no se necesita la dirección de cargue y descargue exacta para la entrega para el RNS. ¿Por qué? Porque los vamos a excluir del control de tiempos logísticos, que es lo que acaba de decir Alejandro. Entonces, va a haber una nueva pregunta, entonces ahí sí para los que trabajan con remesas consolidadas, por favor, prepárense que les vamos a decir cuál es el nombre de la etiqueta para los que trabajan por web service, que va a decir qué operación va a hacer en esa remesa consolidada. Si va a ser recolección, o si va a ser distribución, o si va a ser ambas, o no va a ser ninguna. Porque yo puedo tener una remesa consolidada de muchos generadores, pero recojo en un solo sitio y la descargo en un solo sitio. Pero sigue siendo consolidada, pero en un sitio de cargue uno solo y un sitio de descargue uno solo para muchos generadores. Entonces, fíjense que el concepto de remesa consolidada es amplio, pero hay que especificarlo si hace la labor de carga o descargue o ambos. En ese caso, cuando se recibe esa remesa, el viaje que va a tener el vehículo llevando esa remesa, entonces no va a ser monitoreado. Listo, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y voy a hacer otro complemento. Recuerden que la remesa consolidada puede ser una remesa de solamente trayecto municipal o puede ser trayecto intermunicipal. Les voy a poner un ejemplo, por si de pronto no queda claro. Yo puedo hacer el proceso de recolección en Bogotá, ¿sí? Y hacer un proceso de entrega en Chía. Eso es intermunicipal, pero hice una remesa consolidada y además le dije que iba a hacer recolección. Entonces, en ese caso, esa remesa participa ese vehículo que lleva esa remesa no va a tener seguimiento o monitoreo en ningún momento, sino que vamos a utilizar un concepto de definir un tiempo estándar, ¿sí? Y sobre ese tiempo que les vamos a decir cuál va a ser, se toman los valores a comparar a CICETAC si se da el caso del CICETAC, si no, no. Bueno, listo. Entonces creo que ya con eso queda aclarado la persona que hizo la pregunta. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, don Jairo, sigue Nora Fonseca Quintero. Buenos días, adelante. Nora Fonseca, buenos días. Sí, buenos días, ¿nos escucha? Sí. Vale, buenos días. Varias preguntitas, ingeniero. La primera, actualmente la funcionalidad del servicio web, pues, digamos, está con la tecnología SOAP. Se podría tener a través de API, que es más sencilla para las empresas de monitoreo. Esa es la primera pregunta. En vez de SOAP, no nos vamos a tener tecnología SOAP y REST. REST, servicio REST. Sí, esos son los nombres correctos, ¿no? SOAP y REST. SOAP utiliza XML y REST utiliza archivos con formato JSON. ¿Está claro? ¿El servicio REST lo podríamos tener para hacer este proceso? Para el siguiente mes, no. Durante los siguientes 3 días vamos a seguir con SOAP. Ok, vale, una segunda pregunta. El formulario, en la última capacitación, el formulario del certificado técnico, se había dicho que era solo para las empresas que tenían software propio. Ahora es para las dos y que está pendiente por una certificación jurídica. ¿Eso es certificado ya está habilitado para diligenciar? ¿Software propio? No, pero es que lo que entiendo es que la pregunta, empresas de monitoreo de flota también deben diligenciar el certificado de cumplimiento de condiciones técnicas. Sí fue una observación que nos realizaron en días pasados y queda habilitado para tanto empresas de transporte de carga que tienen su propio monitoreo de flota
como para todas las empresas que van a cumplir el rol de monitoreo de flota. Ese documento está pues en la última validación y se cargará en conjunto con el manual de la segunda versión. Entonces ahí lo van a encontrar en el portal logístico con el manual de tiempos logísticos, con algunas modificaciones que ya se vienen realizando para que lo puedan descargar y diligenciar para que lo puedan subir en plataforma. Las empresas de monitoreo de flota todavía no está habilitada su opción, pero progresivamente el sistema RNC pues, les irá informando en qué momento deben subir diligenciado este formato de condiciones técnicas. Entendido, sí. Ok, y una tercera preguntita es, para las empresas que ya vienen reportando al ministerio, al RNS ya hace tiempo, para muchos de los clientes, pues todas las sedes ya están previamente registradas y muchas de esas sedes tienen todos sus datos, pues no muy coherentes, sino no es buena data. Entonces, se puede actualizar de alguna forma masiva o de alguna forma todas esas sedes antiguas o en su defecto inactivar las sedes antiguas o viejitas que están en el RNS para empezar a crear todas las nuevas direcciones con los datos. Cuando usted dice masivamente del archivo plano, no. Tendrían que usar web. O a través de un web service. Sí, es que a través de web service es que está funcionando hoy en día. Pero bueno, nosotros hemos hecho pruebas y es que realmente el dato no se actualiza. ¿Cómo? Es que el dato no se actualiza. ¿No está funcionando? No, es que ¿qué pasa? Hicimos una prueba, enviamos muchas direcciones y los datos como tal no se actualizan, solamente la portada radicada, pero la información únicamente actualizaba el nombre de la dirección como tal, pero no estaba actualizando las coordenadas. Bueno, entonces permítame, voy a anotarlo aquí para hacer la investigación respectiva. Entonces, el RNS no está actualizando las coordenadas Otra variación del maestro de listo. No, lo que quiero decir es que pasa ahí, usted tiene una validación de cerca de esa validación, ¿qué pasa? Cuando uno envía las cercas tal cual en el municipio, hay momentos en los que dice que no son válidas, pero uno valida en Google Maps y las coordenadas están dentro de esas geocercas de ese municipio. ¿Sería posible ajustar ese proceso? Sí, claro, ustedes nos dicen cuál es el municipio, porque ahora lo que les queremos decir es lo siguiente, o sea, para que interpreten todos la pregunta, porque algunos no entendieron la pregunta, sí, con toda seguridad. Pero mire, lo que está diciendo la persona aquí es que el RNC tiene unas validaciones de las coordenadas georreferenciadas dependiendo del municipio. Y entonces tenemos para ciertos municipios, no para todos, marcado cuál es el punto central del municipio. Y a partir de ese punto central del municipio le estamos aplicando una geocerca circular, en este caso circular, de una cierta cantidad de kilómetros. Y lo que hacemos es comparar que las coordenadas georreferenciadas de la sede que nos están definiendo en ese municipio esté dentro de esa geocerca circular. Eso es para tratar de validar de que no nos digan, por ejemplo, que la sede es Bogotá y resulta que la coordenada georreferenciada coincida por allá con el departamento del Amazonas. Es que ese tipo de cosas hemos visto esos errores garrafales. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, no, para Bogotá estamos aplicando un control de geocerca de 20 kilómetros. Pues vamos a poner un caso de, o 15 kilómetros. 15 kilómetros de radio en la circunferencia, de tal forma que nos da más o menos una extensión de 30 kilómetros de extensión de Bogotá. Si nos da una coordenadas georreferenciadas que coinciden, por ejemplo, con la zona de Sumapaz. Sumapaz es una vereda que pertenece a la cabecera municipal de Bogotá, lo cual quiere decir que hay que saber el código DANE de la vereda de Sumapaz y no poner a Bogotá como cabecera mucho como municipio o código del municipio
de allá de ese punto de Sumapaz. Yo no sé si con eso queda un poquito más claro. Voy a poner otro ejemplo. Para los que trabajan en la parte petrolera, si me ponen, por ejemplo, una sede en un pozo de Rubiales, ¿sí? y me dicen que no, que el municipio es Puerto Gaitán, pues resulta que las coordenadas georreferenciadas de Rubiales está a 70 kilómetros de distancia del centro de Puerto Gaitán. Entonces, uno dice, no, ahí hay un error. ¿Y cómo se soluciona? Pues colocando el código de la vereda de Rubiales, a donde están los pozos de Rubiales. Eso tiene un código. Y entonces ya estando en ese código de vereda, ahí sí le aplicamos el centro y ya coincide y son coordenadas georreferenciadas lógicas. Entonces, entendido ya la validación que hace el RNS, ahora lo que les invitamos es, si en algún caso tenemos un tema de que ustedes colocaron unas coordenadas georreferenciadas de cierto municipio y el sistema le dice, no, están locas, nos dicen cuál municipio es, cuál coordenada georreferenciada pusieron y ustedes tienen que estar seguros de que no está en una vereda, de que efectivamente todavía está dentro del marco de lo que se llama cabecera municipal. Ese es el plan de acción. ¿Listo? Sí, tal cual, ingeniero. Pues ya comprendemos el proceso. Y una pregunta más, ingeniero. Nosotros cuando empezamos a radicar el proceso 45, radicado de cumplido inicial, en su momento